Muy buenas bebus, hoy vamos a continuar resumiendo Semantic Error. Recordemos que al fin Jae y Sang-woo tuvieron su noche traviesa, y poco después, cuando ambos ya se habían duchado, el más joven comenzó a decirle que ya estaba harto de que estuviera perdiendo su dignidad como hombre, a lo que el más alto le respondió que entonces dejara de buscarlo todo el tiempo. Mientras el más bajo recogía los papeles, y ya sabemos que, pudo notar en su cuello una marca que le había dejado él, bastante notoria a decir verdad. Apenas le tocó ahí, el pelinero le dijo que se alejara, pues la última vez que se le acercó tanto terminaron en la cama. La camisa del mayor había quedado sucia, así que le dijo que la tirara. Como no tenía ropa, el pelirrojo le preguntó si le prestaba la suya. Todo esto mientras el diseñador, como si fuera su casa, abrió uno de los cajones de ropa interior y se la puso como si nada. Aunque el más bajo lo miró, no dijo nada, aún así todo lo que tenía era la ropa interior, por lo que el más joven le dijo que no podía irse así, y el más alto le respondió que su idea no era irse, pues se quedaría a dormir ahí esa noche, y sin más entró en la cama y se acomodó, esperando al pelinegro. Este último, algo nervioso, dijo que ambos no cabían en esa cama, ya que era individual. Sin embargo, Jae lo atrajo hacia su cuerpo e hizo que se recostara, abrazándole y cubriéndose con las mantas. El menor se le quedó viendo por unos momentos hasta que el pelirrojo le preguntó en qué pensaba tanto. Sang-woo se acurrucó aún más y dijo que nunca creyó que pudiera reaccionar así con un hombre, que nunca se había sentido tan bien con alguien y que eso le asustaba, y que tal vez no debía haberse involucrado con ningún hombre. Que el más joven repitiera tanto la palabra hombre hacía que el mayor se sintiera un poco fuera de lugar, pues en vez de eso, él quería escuchar su nombre. De pronto recordó lo que su compañera le había dicho, sobre que seguramente lo dejaría al final. Si quisiera algo más de lo que ya tenían, él mismo debía estar listo para tener una relación, pero sentía que aquello complicaba aún más las cosas. El pelinegro, al verlo tan pensativo, le devolvió la pregunta sobre qué pensaba. Como respuesta, Jae dijo que pensaba en qué mes había nacido el menor, y este último respondió que en octubre, el 1 de octubre. El más alto se dijo a sí mismo que nunca olvidaría esa fecha, aunque algo le hizo reír un poco, y es que aquella fecha quedaba demasiado bien con el pelinegro, pues era un número capicúa, 1001, aparte de ser binarios. Cuando le explicó, terminó riendo también. El pelirrojo le preguntó qué quería para su cumpleaños, en cambio Sang-woo le dijo que no quería nada, que no entendía por qué preguntaba si el mayor ni siquiera estaría para esas fechas. El más alto cuestionó si aquello le ponía chiste, aunque le dijo que no, ya que para esas fechas su apetito de travesura ya estaría satisfecho. Sin embargo, ahora aún no podía sentir que estuviese disminuyendo y eso le preocupaba, pues si eso seguía así, tendría que buscar a otra persona. Ya sintió que aquellas palabras habían sido muy crueles y terminó levantándose. En cierta parte estaba bien con que la relación de ambos fuese solo para satisfacer los deseos de ambos, aunque la sola idea de que el pelinegro estuviese con 8 hombres no le gustaba para nada. Sentía que lo mejor era pensar como el menor. Si bien él no era una persona que durara mucho en las relaciones, nunca antes se había sentido de esa forma respecto a Ocho. Aún así estaba seguro de que sus sentimientos desaparecerían tarde o temprano. Era mejor pensar como el contrario, que no había algo como el amor predestinado. Se volvió a acostar y besó su frente, diciéndole que no pensara en el futuro y que mejor pensara en el ahora. Pero el más joven le dijo que no podía hacer eso. Poco después el pelirrojo volvió a preguntarle si no quería nada para su cumpleaños, aunque obtuvo la misma respuesta de antes. En realidad solo quería que le regresara su gorra que se quedó en el auto del mayor el otro día. Estuvo un momento en silencio hasta que después dijo que solo esperaba que Biggie Venture, el juego que ambos estaban creando, fuese exitoso. Tenía que ser popular y que a la gente le gustara el juego. Jae preguntó por qué, y el pelinegro le respondió que debía ser así porque lo estaba haciendo con él, que si el juego era exitoso, el 8 en el futuro podía sentirse orgulloso. Ante todo lo que le dijo el menor, el pelirrojo por fin pudo entender cómo se sentía Sang-woo respecto a él. Guardaba sus fotos, memorizaba su lista de reproducción, recordaba detalles sobre él. No le ponía empeño porque fuese perfeccionista, sino porque lo estaba haciendo con él. Al día siguiente, el más alto despertó. Por un momento no supo dónde estaba, hasta que vio al contrario a su lado, mirándole. Le preguntó cómo había dormido y este dijo que durmió tan bien que ni siquiera se dio cuenta de lo pequeña que era la cama. Ayer le comenzó a doler la cabeza, por lo que el más alto le dijo que se fuera a casa. Aún así, como el mayor no quería irse aún, le mencionó al adverso que debía invitarle a comer debido a que la pasó muy bien anoche.
necesitaba una recompensa. Siguió hablando de lo que hicieron anoche, pero el 8 de inmediato le tapó la boca, no queriendo escuchar, pues se había puesto rojo. Como el más alto siguió insistiendo, el pelirrojo accedió a comprarle el almuerzo. Ya al levantarse, como su ropa aún no estaba limpia, el más alto pasó a vestirse con la ropa del menor. En esto, Sang-woo quedó algo en blanco cuando le vio con ese tipo de ropa. No parecía que fuesen las prendas que siempre usaba, pues en el cuerpo del mayor se veían diferente y el pelirrojo obviamente notó la mirada del contrario. Ya desde un comienzo pensaba que el más bajo se vería bien con otro estilo de ropa, por lo que luego de ir a comer le tendió una champa para poder comprarle algo de ropa. Le dijo que como ésta se ensució por culpa de él, tendría que acompañarla a comprar nueva y así la aceptó fácilmente, algo que el más alto pensó que costaría un poco más. Por ello, ambos pasaron por distintas tiendas. El más alto le preguntaba qué prenda podía gustarle más, y este último iba respondiendo según lo que encontraba más adecuado. Lo que no sabía es que toda esa ropa que veía el 8 se la estaba comprando realmente para él. Le había armado un outfit completo sin que se diera cuenta. Mientras iban camino a casa, el diseñador pensaba en todo lo que quería regalarle al menor. Lo imaginaba con ropa distinta cada temporada, y cómo es que este se podía ver aún mejor. Mientras iban en el taxi, Sang-woo sacó al mayor de sus pensamientos cuando le dijo que el día había sido increíble, pues cuando estaba con el pelirrojo, sentía que siempre probaba cosas nuevas. Ya habían llegado a casa del más bajo, así que este estaba por bajar, dándole dinero al del taxi para que llevase con Yari a su casa. Antes de que se bajara, el más alto le dio todas las bolsas de la compra y le dijo que era suyo, a lo que el 8 no entendió muy bien, pero aún así aceptó, diciéndole que después le devolvería el favor. Así fue que cerró la puerta del auto para poder irse a su apartamento. Tiempo después, ya recibió un mensaje de su madre. Resultó que su tío abuelo había pasado a mejor vida y le preguntó si es que podía ir el día 23, a lo que este fue sin problemas, pensando quedarse por 3 días. Cuando llegó a casa de su madre, todos, incluido él, vestían de negro. Quien lo recibió en la puerta fue su hermano menor, el hijo que su madre había tenido con su payaso. Pronto apareció su madre, quien lo recibió con una palmadita y diciéndole que estaba cada vez más guapo. Mientras se adentraba a la casa, su madre le comenzó a explicar lo que le había pasado a su tío, y es que tuvo un accidente cerebrovascular, y por mucho que haya sido una noticia para lamentar, al parecer nadie estaba realmente triste. Mientras su madre se arreglaba uno de sus aros, pasó a decirle al pelirrojo que no se dejara chapar por su abuelo, pues su tía había sido el sucesor de la administración de su abuelo materno, además de haber sido el hijo con mayor herencia, y pues como había ido a mejor vida, la pelea que se haría por eso sería tremenda. Ya se notaba con cero ganas de estar ahí, y para que todo fuese más rápido, le dijo a su madre que ella se iría al hospital para dar el pésame, aunque ésta le dijo que no llegase tarde, pues a las 7 sería la cena. Pasadas las horas, ya estaban todos en la mesa, cuando el abuelo llegó a casa. Casi todos los de ahí fueron a su lado para llenarlo de halagos. Ya sabemos por qué. El mayor apenas se sentó en la mesa, preguntó por su cachorro, es decir, el pelirrojo, quien fue a saludarle con un abrazo, ambos diciendo que se extrañaban. Para el más alto, su abuelo era la única persona agradable y que le gustaba. Si no fuera por él, ni siquiera se habría aparecido por ese lugar. El humor de todos estaba tenso, obviamente por el tema de la herencia y porque ya era el principal candidato, debido a lo bien que se llevaba con su abuelo. Este último salió por unos momentos debido a una llamada que le había llegado, y en cuanto dejó la mesa, todos comenzaron a tirarse comentarios pasivo-agresivos, o más bien dicho, eran todos contra el diseñador. Pero por suerte, el pelirrojo sabía muy bien cómo responder a cada comentario, aunque su madre no la estaba pasando tan bien. Al momento que volvió el abuelo, de nuevo todos sacaron sus máscaras de simpatía. Su abuelo, si bien era alguien de mente cerrada, a quien solo le importaba la lealtad y la familia, en cierto aspecto le enseñó cómo ser libre y obediente al mismo tiempo. Cuando la cena había terminado por fin, él fue a su habitación, bastante agotado mentalmente. Lo único que pudo hacer e hizo fue ver una foto de Sang-woo. Lo extrañaba y fue por eso mismo que dentro de poco le llamó. El escuchar su voz le calmó de inmediato. Comenzó a preguntarle qué estaba haciendo y qué había hecho durante el día. Necesitaba escucharlo. Pasaron los minutos y mientras más le escuchaba se iba relajando, por lo que se quedó dormido. Ya tiempo después se encontraba esperando fuera del hotel. Hablaba por celular con su hermano gemelo, Jang Jae-hong, quien estaba llegando ahí mismo. Al pelirrojo su hermano no le agradaba mucho. El hecho de que hubiera alguien idéntico a él le molestaba.
además de que nunca fueron cercanos, ya que eran muy diferentes en cuanto a personalidad y lo que querían. Su hermano se había metido al mundo de las finanzas y este le explicó que como estaba de vacaciones, aprovechó para ir a ver la situación. Mientras hablaban, el diseñador recibió una llamada y al ver que era de Sang-woo, decidió ir a un lugar más apartado para contestar. El pelinero le habló sobre unas correcciones que hizo del juego, aunque no pasó mucho para que este mismo le dijera que si bien necesitaba las correcciones, había sido más que nada una excusa para llamar al pelirrojo, pues la noche anterior, cuando él le había llamado, sintió la voz del mayor algo triste, así que esta vez le había llamado a él para decirle que no estuviese así, tan apagado. Estaban por colgar, aún así Jae no le dejó, quería escuchar más su voz, aunque sea diciendo cualquier cosa, pero el menor le dijo que como habían sido ya unos días que el más alto no estaba ahí, se sintió algo tranquilo y sentía que el tiempo no pasaba. Te extraño fue lo último que le dijo antes de colgar, y al contrario no pudo quedar más que contento con esas palabras. Por unos momentos se llegó a preguntar qué haría su abuelo si se enterara de que estaba teniendo algo con un hombre. Las opciones variaban entre sacarlo de la familia, enviarlo a un hospital psiquiátrico o para el mejor de los casos quizás le diría que si era solo un juego que después lo dejase. Sin embargo, el pelirrojo para ese momento ya estaba más que atrapado por el pelinegro. Pronto su hermano apareció preguntando qué había sido toda aquella palabrería. Había alcanzado a oír un poco de la voz de Sang-woo, por lo que le dijo que su bebé tenía la voz bastante grave, tanto que parecía de un chico o si es que era un chico. Esto le preguntó mientras ambos se adentraron al hotel. Jae-hong no dejaba de hacerle preguntas sobre cómo era, cuántos años tenía y si era guapo. Aunque el otro solo le ignoraba, aún así su hermano siguió hablando. Estaba más que nada sorprendido porque no pensaba que tuvieran algo en común, aparte de que tampoco creía que el abuelo supiera de aquello, así que rápidamente intuyó que se trataba de que el mayor realmente estaba saliendo con alguien, sin las intenciones de estar jugando. Apenas llegaron a la habitación que usaba Jae, este mismo le pidió a su hermano un favor, o más bien ayuda al no decir nada, pues el pelirrojo había tenido el secreto del 8 bien guardado. Por ende, esta vez era su turno, ya que el diseñador pensaba irse esa misma noche de vuelta a Seúl. Así pues, le pidió a Hong que les dijera a los demás que tuvo una emergencia o alguna excusa que fuese creíble. El castaño no se negó, pero le preguntó que por qué hacer eso, y no quedarse solo un día más, y ya. A pesar de eso, Jae no quería. Apenas escuchó una llamada de antes que el menor le extrañaba, quiso volver de inmediato. Hong podía ayudarle en aquello, aunque él no creía que pudiesen creerle, pues digamos que él tenía una reputación algo mala en aquella familia. Más bien no era muy del agrado del abuelo, aunque muy al contrario de lo que pensó el más alto, su hermano agarró uno de sus trajes, mirándolo y diciendo que no era de su estilo, no obstante lo intentaría. Básicamente sería pasar por su hermano, aprovechando de que nadie aún sabía que Hong estaba ahí. Si lograba engañar bien al abuelo, todo estaría bien. Fue por eso que el castaño le pidió sus zapatos y perfume. No obstante, le dijo que no hacía aquello gratis, por lo que debería pagarle después. Pasaron las horas y Sang-woo estaba por ir a dormir cuando le escribió al mayor. Básicamente le hablaba sobre algo que corregir del juego y cosas técnicas, pero en ese mismo instante fue cuando alguien tocó el timbre de su puerta y se levantó a abrir. Extrañado porque ya era un poco tarde para que alguien llamase a su puerta, como para alguna entrega o algo por el estilo. Sin embargo, al abrir, se encontró con el contrario de frente. Tuvo que pestañear varias veces para saber si lo que veía era cierto, y de inmediato se sonrojó. Lo único que salió de su boca fue que no sabía que aquello pasaría. Jae de inmediato lo abrazó. El otro correspondió, aún así le preguntó si acaso había pasado algo en el funeral. El pelirrojo le comentó que sus tías, tíos y primos estuvieron molestando, así que le pidió consuelo al más bajo, aunque este último pensó que se refería sobre hacerlo con el cuerpo. El diseñador le dejó claro que no era así, sino que necesitaba cariño, con palabras. Aunque estar solo abrazándolo funcionaba bien para él. El más joven pensó seriamente en lo que acababa de decir, y la mejor forma para consolarlo con palabras fue hablarle sobre los animales y el cómo algunos se apoyan en la manada para sobrevivir. El mayor no entendía muy bien, por ello el pelinegro le explicó que como en el caso de él, su familia, es decir la manada, es la que lo estaba molestando.
solo debía salir de ahí, y aquellas palabras, si bien al principio no las entendió, tenían toda la razón. Sang-woo en parte no entendía cómo el más alto no podía simplemente faltar al funeral, cuando eso solo lo estresaba, aunque sí podía faltar a clases importantes así como así. El pelirrojo le dijo, por el contrario, que si no iba todo sería mucho peor, pero el más bajo seguía diciendo que él podía no ir si no quería, y que nadie, incluso su familia, no lo podían obligar a hacer algo que no quería. Ya él se sentía sin duda consolado por las palabras ajenas, más que nada porque sentía que se preocupaba por él. Poco después, el más joven le dijo que el consuelo ya había terminado y le dio unas palmaditas en la espalda, aunque justo después de aquello, el mismo pelinegro le preguntó si es que ahora quería que le besara, a lo que el mayor sin dudarlo respondió que sí, por lo que después de unas caricias en su mejilla, besó al ajeno. No entendía por qué sus parientes machetaban a alguien así de guapo. Cuando se separaron, el pelirrojo le preguntó si podía quedarse a dormir, cosa que el menor rápidamente respondió que sí. Por eso mismo, mientras iba hacia la cama, le pidió prestado una pijama para poder bañarse. Ambos terminaron acostados y al contrario de lo que pensaba Sang-woo, el más alto solo dijo que esta vez solo se abrazarían y dormirían. Este día, el más joven estaba siendo muy atrevido. A pesar de que el otro decía que no quería hacer nada, su amigo de ahí abajo parecía decir lo contrario, y esto el más bajo lo sabía y había notado, por tanto siguió insistiendo de forma inocente y le decía que nunca antes la había visto en traje, que siempre había querido hacerlo de esa forma mientras le abrazaba. Pero aún así dijo que de todas formas importaba mucho también lo que Yae quisiera, aunque para ese momento, con todo, el diseñador se sentó en la cama con su cara sonrojada y le pidió los globitos al 8, y en menos de 2 segundos el pelinegro ya tenía uno en la mano. Con todo el atrevimiento del menor, pensó sobre qué había pasado con el Sang-woo de siempre, y ya sabemos qué es lo que siguió. Al día siguiente, el más joven se conchaba haciendo una especie de test para saber si realmente era o no un puerco. En cambio, aquello no le arrojó los resultados que esperaba. Básicamente era una encuesta de esas típicas de internet. Poco después, un chico con lentes y pelirrojo lo sacó de sus pensamientos. Era el chico que estaba en su grupo para una tarea de su clase. Al parecer era algo tímido, aunque más bien este chico ya antes había tenido una tarea en grupo con Sang-woo. Solo que en ese entonces el chico se demoró unos 10 minutos en llegar, por lo que terminó haciendo la tarea solo, y aquel chico reprobó teniendo que tomar otra vez la materia. Fue por eso que aquel día estaba algo tímido junto al más joven. Sin embargo, aquel chico de lentes sentía algo cambiado al más bajo desde ese entonces, pues esta vez también llegó algo tarde debido a un problema con su bicicleta, pero al pelinegro parecía no haberle importado aquello, sino que siguió con la tarea como si nada. Tiempo después, al haber terminado las partes de ambos, se fue directamente hacia el estudio de Yae, quien se encontraba jugando en su celular, no cualquier juego, sino el que ellos estaban haciendo. Esto para probar si había que cambiar algo como el sonido, tamaño de algunos objetos, etc. Cuando el 8 llegó, le preguntó sobre el juego y este dijo que todo iba bien. El pelirrojo le abrazó por la cintura con uno de sus brazos mientras él aún estaba sentado, acercándose más a su lado, y a Sang-woo no parecía molestarle en absoluto. Aún así, poco después se sentó para ver los errores que el mayor había mencionado sobre el juego. Mientras el menor estaba viendo el juego, Jae le preguntó si a partir del día siguiente tendría trabajo de medio tiempo. Según sus palabras, era perfecto, ya que así podían ir de viaje por 3 días y 2 noches, los viernes, sábados y domingos. El pelinegro, por otro lado, lo regañó, diciéndole que cómo podía pensar en jugar todo el tiempo y que además se había dado cuenta de que últimamente había estado rechazado en sus cosas. El más bajo había renunciado a su trabajo anterior para aumentar sus horas de juego, pero aún así sentía que sus plazos estaban demasiado ajustados. No tenía casi nada de tiempo. Además, los exámenes y el trabajo para las clases que debía hacer aumentaban la molestia del más joven. Por lo tanto, si no había tiempo más adelante, ya le propuso salir ese mismo día. Y qué mejor lugar que el estudio del que el pelirrojo le había hablado con anterioridad al menor. Es así que el mayor hizo una llamada al que parecía ser el dueño del estudio, preguntando si podía ir en ese mismo momento a ver las muestras de sonido que le tenía. Así sin más se levantó de su silla y contento le dijo al más joven que ya estaba todo listo para ir. El programador arregló sus cosas y fue junto a él, ya que también tenía interés en ir a ver el estudio y escuchar las muestras de sonido. Al llegar al lugar se encontraron con el jefe, como Jae llamaba a la persona que le había dado las muestras. Parecía ser un tipo muy simpático y lo recibió muy bien a ambos.
haciendo que lo siguieran para mostrarles otras muestras que tenía. Tanto el mayor como el pelinegro estaban atentos, escuchando y dando opiniones sobre cuál encajaba mejor, hasta que llegaron a una melodía que a los tres les convenció. En ese momento, la compositora del estudio llegó con un poco de té para todos. El jefe le presentó a los chicos y antes de que alguien hablara, ya recibió un mensaje de texto diciendo que debía mover el auto de donde lo había estacionado. Como el diseñador debía ir a mover el auto, Sang-woo terminó quedándose a solas con la compositora y el jefe. Al parecer a ella le había parecido muy guapo el pelirrojo, porque no tardó en preguntarle al jefe quién era, qué hacía y si era modelo o algo por el estilo. Este último le comentó que era estudiante de diseño, aunque en realidad ni él mismo estaba muy seguro. El más joven escuchaba todo, pero no interrumpió para nada en la charla de ellos, hasta que ella, algo nerviosa, le preguntó al pelinegro si su amigo, es decir Jae, tenía pareja. En ese instante comenzó a sentirse algo incómodo. Se tardó unos segundos en responder y dudando dijo que no. Debido a esa respuesta, la chica se emocionó preguntando qué debería hacer. El jefe le respondió que debería invitarle a salir. Mientras ellos hablaban, Sang-woo comenzaba a tener un sentimiento algo desagradable, algo que no entendía muy bien. Estaba a punto de hablar para intentar cambiar de tema, pero justo en ese momento el mayor llegó y la chica, para evitar ponerse más nerviosa, salió de inmediato por donde había llegado. Al pelirrojo llegó preguntando de qué habían hablado. El jefe, intentando disimular, mintió diciendo que hablaban sobre el juego, ya que él tenía algo de curiosidad, pero que sin embargo el más joven le había explicado muy bien todo. Este último lo miraba simplemente con una cara inexpresiva. Los tres continuaron conversando sobre los sonidos y demás. No obstante, el pelinegro estaba en su propio mundo, pensando en lo que pasaría si Jae aceptaba la invitación, si se ligaba a esa chica y si acaso el mayor lo cambiaría como ella como amante. Se sentía verdaderamente mal. El más alto notó lo callado que estaba el menor y por eso le llamó la atención. Cuando terminaron de hablar y estuvieron de acuerdo en la música, como la reunión estaba terminando, Sang-woo se puso muy nervioso por lo que haría la chica. El pelinegro estaba alerta, por eso tomó sus cosas y se apresuró para salir lo más pronto posible. Sin embargo, quien los detuvo fue el jefe y le dijo directamente a Jae que al parecer, como él no tenía pareja, la compositora se había interesado y quería que salieran. El más joven ante esto se molestó muchísimo, no sabía siquiera por qué él estaba diciéndolo en lugar de la chica. Muy al contrario de lo que se esperaba, el pelirrojo lo detuvo en seco y le dijo que se disculpara con la chica, ya que él estaba saliendo con alguien. Obviamente esto sorprendió al más bajo. Su expresión seria en el camino al auto estaba asustando al mayor, quien pensaba que quizás al menor realmente no le había gustado aquel estudio para la música del juego. Sin embargo, el pelirrojo le aclaró que no se trataba de eso, y que realmente no sabía por qué estaba así. Algo nervioso, preguntó de pronto si se refería a él cuando dijo que estaba saliendo con alguien. Ya realmente no entendía por qué preguntaba algo tan obvio. Sin embargo, lo que le contestó fue que era gracioso y que debía darle tiempo para ver a otras personas. Obviamente estaba bromeando, pero para bajar un poco la tensión, el pelirrojo invitó al menor a comer. Ir a comer parecía haber resultado peor, porque el más joven se fijaba en cómo todos, principalmente las chicas, se fijaban en el más alto, quien estaba comenzando a ponerse nervioso y le preguntó al más bajo por qué estaba tan molesto, pues podía notarlo. Sang-woo dijo que no estaba molesto, y por unos momentos se imaginó a él mismo acercándose al pelirrojo para besarle enfrente de todos. Pero eso era solo en su imaginación, que fue interrumpido por el mesero que traía sus platos. Cuando llegó la comida, el más joven comenzó a comer rápido, y al salir del restaurante, no pasó ni un segundo para que el programador se le acercara a besarle y obviamente el otro le respondió con ganas. Poco después, al Jae conducir, se detuvo en un lugar donde se podía ver toda la ciudad, ya iluminada puesto que era de noche, algo que Sang-woo nunca antes había visto, y sus ojos brillaban al verlo. El contrario dijo bonito, y este le respondió que en efecto lo era. La ciudad con las luces en la noche lo era, pero el diseñador le dijo que aquella palabra se la decía a él era bonito. El más joven pensó, tú eres más bonito, pero no lo diría.
En ese momento volvió a pensar en cuántos más habría llevado a ese lugar, a cuántos más habría tenido en su posición. El mayor le preguntó nuevamente qué era lo que le molestaba, pero volvió a obtener la misma respuesta. Sin embargo, él sabía que el más bajo sí estaba molesto. El pelinegro se quedó en silencio y el pelirrojo suavemente giró hacia él para quitarle la gorra. Esta vez volvió a preguntarle si acaso la razón de su enojo era porque le había quitado tiempo para trabajar con las salidas que habían tenido aquel día. La respuesta fue un no. El silencio se formó durante unos segundos y Sangwoo preguntó si Yae volvería otra vez a ese estudio, pero este respondió que no, porque se supone que las pistas de la música se las mandaría por correo. No había necesidad de volver. Poco después le dijo que la gente del restaurante se le había quedado mirando. Sin embargo, el mayor no le encontraba nada de malo, pues no era como si se fuera a desgastar, lo cual tuvo de inmediato como respuesta un «eres muy coqueto, ¿no te parece?», por parte del menor. El pelirrojo respondió que no de inmediato. Sangwoo ahora le preguntó con cuántas personas había salido antes, y el 8 de manera juguetona respondió que con unas 5000. Sin embargo, poco después terminó abrazando al más joven y diciéndole que al parecer por fin estaba celoso y ya no era más como un robot. El pelinegro sentía que aquella palabra no era correcta para lo que realmente estaba sintiendo, por lo que le preguntó por qué seguían con eso, esa relación entre ellos. El programador en parte no entendía muy bien por qué ya estaba con él y no con alguien de su edad. Se preguntaba si realmente el pelirrojo sentía lo mismo que él. El mayor le dijo que tenía muchas razones para seguir estando con él y para no terminar aquello, pero que si le decía la razón principal, seguramente el menor escaparía. Aún así, este último le dijo que le dijera. El diseñador se la quedó mirando por unos momentos hasta que se le acercó, primero a su frente para dejarle un beso ahí, siguiendo con su mejilla, su nariz, hasta llegar a sus labios. El más joven preguntó por qué no le decía la razón, pero el más alto en realidad ya se le había dicho. A pesar de que no dijera nada, el 8 le explicó después que él siempre se aferraba al pelinegro, que era obvio y él sabía que se emocionaba con solo estar sentado a su lado. Fue en ese momento cuando Sangwoo pudo entenderlo todo. El por qué se molestaba en el estudio y su molestia en el restaurante. Fue así que entonces le dijo al mayor que podía ser que él, Yae, encontrara a alguien que le gustara mucho más, y entonces ya no lo vería. Era natural sentirse nervioso por una situación inesperada. El más alto dijo que lo que decía tenía mucho sentido. Sin embargo, le preguntó nuevamente ¿qué quieres que haga? Ahí el menor pensó que de todos modos él se iría en 2 meses. Fue por eso que terminó respondiendo que el pelirrojo siguiera con su trabajo y que él se ocuparía de la preparación. El mayor no entendió muy bien a la primera y se preguntaba sobre qué era esa preparación. El pelinegro respondió que si se quedaba sin leche cambiaría de dieta o la compraría en el mercado, refiriéndose a que sin él buscaría a alguien más que satisfaciera sus necesidades si es que aún las tenía. Ya le parecía algo molesto. Había olvidado esa tonta mentalidad del menor. Dejó de mirar al más bajo para mirar por la ventana mientras prendía un cigarrillo, y entonces le preguntó al más joven que qué significaba para él, pero no le dejó responder porque él mismo dijo, no, creo que ya sé la respuesta. Sangwoo supo que se había molestado y fue por eso que le dijo que se calmara y le dijera si es que había hecho algo mal. El más alto iba a decir algo, pero se interrumpió a sí mismo y dijo que no había hecho nada mal. Tú siempre tienes la razón, dijo al menor, y este le respondió que si eso era así, entonces ¿por qué se molestaba? En ese momento, el mayor se bajó del auto y se alejó un poco mientras seguía fumando. Todo esto sin siquiera voltear a ver ni una sola vez al programador. Al día siguiente de lo que pasó, Yae había comenzado a ignorar al pelinegro. Sabía que podía estar enojado por algo que dijo, pero no entendía por qué, ya que según él, en ningún momento cruzó la línea o mintió. Realmente no lo entendía porque hizo de todo para poder hablar bien sin mencionar los defectos obvios del más alto, y aún así todo había resultado de aquella forma. Debía admitir que aún así lo extrañaba. Habían pasado ya 10 días desde que hablaron, y el diseñador le seguía ignorando. Se estaba deprimiendo.
Sabía que el pelirrojo se iría de esa manera algún día, y aún así no tomó las medidas ni precauciones necesarias. Se había negado a ver a Yae yéndose de su lado. Sang-woo esa noche se la pasó pensando en todo lo que había pasado, cómo era él quien siempre le satisfacía en todas las maneras posibles, y en cómo se sentía inquieto si no lo veía por mucho tiempo. Sabía que se iría de Corea dentro de poco, y aún así solo se fijó en cómo afectaría al desarrollo del juego, pero no en cómo les afectaría eso a ellos mismos. Al cuarto día, Jae aún no aparecía por ningún lado. Fue por eso que tomó la decisión de preguntar a Yuna sobre su dirección, pero para su mala suerte, Yuna no sabía su dirección. Se suponía que según el calendario, aquel día debían juntarse para ver el proyecto. Si no se aparecía, entonces tomaría la decisión de ir al consejo estudiantil a pedir su dirección. Cuando terminó sus clases, fue directamente al estudio del mayor, aquel que compartía con Yuna, quien de hecho se encontraba ahí, arreglando algunas cajas. Sin embargo, Sang-woo no la reconoció en un principio, ya que ella se había teñido el cabello de negro, pues antes lo tenía rubio. Jae no se encontraba en el estudio, por lo que aprovechó para preguntarle a la pelinegra si sabía dónde estaba, pero esta le dijo que no sabía nada. Cambiando de tema rápidamente, le comentó que el estilo que llevaba aquel día le quedaba muy bien. El menor había cambiado su forma de vestir de siempre por la ropa que una vez le había comprado el diseñador, una gorra blanca, una camiseta blanca y unos jeans azules muy comunes, pero hacían que su apariencia se viera más fresca. Yuna se sentó a un lado de él, donde se suponía que era el puesto de Jae, y le preguntó si todo iba bien entre ambos, a lo que el pelinegro respondió que no. Al parecer, el más alto había terminado completamente con él. Aquello hizo enojar a Yuna, pues esa conversación ya la había tenido una vez con el mayor. Le hizo saber a Sang-woo que aunque no fueran tan cercanos, aún así podía acercarse a ella si necesitaba ayuda o desahogarse. En un primer momento, el menor se negó, pero después de unos segundos le pidió que le contara todo lo que supiera sobre las exparejas del pelirrojo y por cuánto tiempo habían durado juntos. ¿Y tú, ya has leído este manhwa? No olvides darle me gusta, comentar y compartir este video si te gustó el resumen, así sabrás si llegar la siguiente parte. Una mención especial a los miembros del canal, Arisa Jung y Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.